Buenas tardes, profesor y compañeros presentes. Los integrantes que conforman mi grupo son el compañero Teodoro Salazar Choes, Wilmer Moreira Villafuerte, Kelly Figueroa, Luis Pivaque Zambrano, Michael Andrade Choes y quienes habla Estefanía Elvio. Hoy vamos a hablar sobre el diagnóstico pedagógico. ¿Qué es el diagnóstico pedagógico? Este es un proceso que tiene características de ser continuo, sistemático, dinámico y participativo, y nos permite acercarnos a una realidad educativa con el fin de conocer y analizar y evaluar desde la realidad misma. Asimismo, posibilita pronosticar su posible cambio, así como proponer acciones que conduzcan en su transformación, las cuales se verían reflejadas en la variación curricular y en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los objetivos del diagnóstico pedagógico son identificar necesidades y fortalezas del estudiante, orientar decisiones pedagógicas para, para personalizar el proceso de enseñanza, prevenir dificultades de aprendizaje desde etapas tempranas, ajustar planificaciones curricular según las características del estudiante, favorecer el desarrollo integral, cognitivo, emocional y social, y el facilitar la inclusión educativa atendiendo a la diversidad de los estudiantes. Los tipos de diagnósticos pedagógicos son el diagnóstico inicial, la evaluación de conocimientos y habilidades previas al inicio del proceso educativo, el diagnóstico de seguimiento, la realización de un seguimiento del proceso del estudiante durante del progreso del estudiante al proceso educativo. El diagnóstico final, la evaluación, los logros y resultados al finalizar el ciclo educativo. El diagnóstico formativo, el proceso continuo y retroalimentación para mejorar el aprendizaje. El diagnóstico normativo, y el que compara el rendimiento del estudiante con normas o estándares establecidos. ¿Cómo lo aplicaríamos en un salón de clase? En este se utilizarían estrategias prácticas como los cuestionarios iniciales, las conversaciones individuales, las dinámicas grupales y las pruebas de diagnósticos prácticas, también las actividades creativas. Muchas gracias. El modelo conductual o conductismo es una teoría psicológica que propone que la conducta sea una respuesta a los estímulos y pueda ser modificada a través de procesos de aprendizaje. Algunos ejemplos de esto son en el aula, el docente puede premiar las buenas conductas con pegatinas o stickers, castigar el mal comportamiento, establecer un sistema de puntos o establecer rutinas. En la vida cotidiana, pues al escuchar un timbre en el metro, una persona puede reaccionar sin pensar si la dirección es correcta, ya que está eh, condicionada que el ruido significa que la puerta se va a cerrar. En la terapia, pues el conductismo puede ser una terapia útil para tratar problemas como la ansiedad, el alcoholismo y la déficit de atención o los desórdenes de alimentación. En la segmentación conductual, las plataformas de la música como Apple Music registran los likes y la lista de reproducciones de los usuarios para crear una sección para ti. En esta sección, pues los algoritmos y expertos musicales de Apple seleccionan recomendaciones de canciones, álbumes y artistas. Modelo conductual. Es una de las teorías más tradicionales de enseñanza, basado en los principios del conductismo. De esta manera, se puede aplicar como docente, establecer reglas claras y específicas, es decir, definir normas y expectativas al inicio de un curso. Usa un lenguaje positivo y concreto. Reforzar el comportamiento positivo. Reconoce y premia, es decir, felicitar a los estudiantes que cumplan con las tareas correctamente. Aplicar consecuencias para los comportamientos no deseados, es decir, utiliza castigos leves como la pérdida de privilegios, por ejemplo,
no participar en una actividad grupal. Divide tareas en pasos pequeños. Es decir, aplica el principio gradual. Si enseñas a escribir un ensayo, premia la realización de cada parte. Usar el modelo y la repetición. En el aprendizaje, utilizando ejercicios prácticos y juegos. Diseñar actividades motivadoras. Usa tecnologías como herramientas interactivas para reforzar el aprendizaje de forma visual y atractiva. Y por último, monitorea y adapta el progreso, es decir, evalúa continuamente el comportamiento y el aprendizaje de los estudiantes. Con tutela del estudiante Moreira Villafuerte Wilmeyer. Yo le voy a hablar sobre los enfoques conductistas, ya que se centra en el estudio de la conducta observable y en cómo está influenciada por el entorno. A continuación se le va a presentar algunos de los principales enfoques dentro del conductismo. Tenemos el conductismo clásico, conductismo operante. Conductismo clásico, fundador Iván Pavlov. Concepto clave, conocimiento clásico donde un estímulo neutro se asocia con un estímulo incondicionado para provocar una respuesta condicionada. Ejemplo, el experimento de los perros de Pavlov. Conductismo operante, fundador B.F. Skinner. Concepto clave, condicionamiento operante, que se basa en la idea de que las conductas son influenciadas por las consecuencias de los refuerzos y castigos. ¿Cómo podemos aplicar los principios del conductismo en un entorno educativo a futuro con los estudiantes? Puede ser muy efectivo para motivar y guiar el aprendizaje de los futuros estudiantes. Como primer punto podemos tener el establecimiento de reglas claras. Defines expectativas. Quiere decir que establece reglas y expectativas claras desde el inicio. Comunicaciones constantes, recordarles las normas de los comportamientos y las consecuencias asociables. Refuerzo positivo, recompensas, tanto que se utiliza refuerzo positivo, puntos, premios para motivar comportamientos deseados. También tenemos lo que son los sistemas de recompensas, tanto que implementa un sistema donde los estudiantes puedan acumular puntos o recibir recompensas por su comportamiento y logros académicos. Condicionamiento operante. Consecuencias, tanto como aplicar consecuencias consistentes para comportamiento inadecuado. Por ejemplo, si un estudiante interrumpe puede perder puntos de participación. Variedad de refuerzo, al alternar entre diferentes tipos de refuerzos para mantener interés y la motivación. Aprendizaje gradual, descomposición de tareas. Divide las tareas complejas en pasos más pequeños, imaginable reforzado para el paso completado. Prácticas respectivas, tanto como para fomentar la práctica repetida de habilidades hasta que se conviertan en hábitos. Muchas gracias. Soy la estudiante Kelly Brigitte Figueroa Vaque. El diagnóstico pedagógico desde el modelo operativo se centra en evaluar y comprender las necesidades educativas de los estudiantes. A través de este enfoque práctico y sistemático, este modelo implica la observación directa, la recopilación de datos, el análisis de habilidades y dificultades de los estudiantes en el contexto de un entorno de aprendizaje. Es aquí donde hay componentes muy importantes como la observación directa, que se observa al estudiante en su entorno natural del aprendizaje para identificar los comportamientos y actitudes y habilidades del estudiante. Entonces tenemos lo que es la recopilación de datos, que estas se van a utilizar herramientas como la encuesta, como de autoevaluación o un examen diagnóstico o una entrevista con los estudiantes y los padres para reunir información. Aquí tenemos lo que es el análisis de las habilidades y dificultades, pues esta se va a evaluar las fortalezas y las áreas de mejoras del estudiante para diseñar pues una intervención educativa efectiva.
y esta es donde se analizan los datos recopilados para identificar patrones y entender el rendimiento académico y el comportamiento que está teniendo el estudiante. ¿Cómo aplicar el diagnóstico pedagógico del modelo operativo con nuestros estudiantes? Como primer paso, hacer una implementación de observación. Esto quiere decir que hay que planificar secciones de observación en diferentes momentos del día y en diversas actividades, con el fin de utilizar una lista de verificaciones para registrar el comportamiento específico y las habilidades observables que tenga el estudiante, en donde se va a realizar y analizar las notas observadas para identificar las áreas de interés que tenga el estudiante. Como segundo paso, realizar evaluaciones. Esto consiste en administrar pruebas diagnósticas al inicio del año escolar para establecer una línea de base o de conocimiento que tenga el estudiante. Utilizar cuestionarios y encuestas para obtener información sobre la recepción y actitudes del estudiante hacia el aprendizaje. Realizar entrevistas con los estudiantes, y aquí entran los padres, para obtener una visión más completa de las necesidades del estudiante. Ahí tenemos que hacer un diseño de intervenciones. En esto consiste analizar los datos ya recopilados para identificar las fortalezas y las áreas que debe mejorar el estudiante, y desarrollar planes e intervenciones personalizadas para abordar las necesidades específicas que tenga el estudiante. Entonces, aquí hay que implementar intervenciones o monitoreos del progreso que esté teniendo el estudiante. Si es necesario, ajustar las estrategias según vayan siendo necesarias. Y hay que finalizar con una evaluación continua, que esta es realizar evaluaciones periódicamente para monitorear el progreso del estudiante y la efectividad que ésta tiene. Y ajustar los planes de estudios en función a los resultados de las evaluaciones y que se va a realizar observaciones continuas. Fomentar la retroalimentación en los estudiantes y también en los padres para mejorar continuamente el proceso de diagnóstico de las estrategias de intervención. Hoy ya le vamos a hablar sobre el diagnóstico didáctico desde lo universal. El diagnóstico didáctico es un proceso de análisis que busca comprender las necesidades, características y condiciones de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Su propósito es identificar fortalezas y debilidades para mejorar la práctica educativa. Desde lo universal significa analizar los aspectos generales y comunes que influyen en los procesos educativos, sin centrarse en casos particulares, sino en factores que aplican a diversos contextos. La importancia de este enfoque es identificar patrones y principios generales que ayudan a diseñar estrategias educativas más inclusivas y efectivas para diferentes contextos. ¿Cómo podemos utilizar el diagnóstico didáctico desde lo universal con nuestros estudiantes? Debemos seleccionar métodos didácticos efectivos. Si el grupo es diverso, puedes usar estrategias activas como debates, proyectos colaborativos o aprendizaje basado en problemas. También debemos fomentar la participación, utilizando dinámicas que sean accesibles, motivadoras para la mayoría. Y también debemos hacer una retroalimentación constante, identificar qué estrategias están funcionando y cuáles necesitan ajustes. Revisar las necesidades generales, los intereses y retos de los estudiantes, que pueden cambiar con el largo del tiempo. Un ejemplo práctico: si notas que la mayoría del grupo tienen dificultades con la comprensión lectora, puedes diseñar actividades grupales donde lean y analicen los textos juntos, reforzando habilidades de manera colaborativa. En resumen, el diagnóstico desde lo universal es una herramienta para entender a tu grupo en general, planificar estrategias efectivas e inclusivas y mejorar continuamente en tus métodos de enseñanza según las necesidades colectivas.